Vamos al libro de los Hechos, capítulo 15. Vamos a leer una vez más este capítulo. Voy a leerlo lo más pronto posible para poder entrar y mirar lo que dice. Dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, y los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Verso 5. Pero algunos de los de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Verso 7. Y después de muchas discusiones, Pedro se levantó y dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerda las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. El verso 18. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, del ahogo y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos y a toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varón principales entre los hermanos. Y escribe por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud, porque cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidarlos y guardar la ley. Verso 25. Nos ha parecido bien
habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros, nuestros amados Bernabé y a Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviemos a Judas y a Silas, los cuales también de la palabra os harán saber lo mismo, porque ha padecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogo y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis bien haréis. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación, entregando la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. ¿Cuántos dicen amén? Este capítulo es uno de los capítulos más controversiales, como lo dijimos en la parte número 1 de este estudio. Es controversial porque para entenderlo se requiere un gran trasfondo. Si una persona lee este capítulo aislado del resto de la Biblia, va a obtener una conclusión diferente. Pero para poder entender este capítulo se necesita primero entender el Antiguo Testamento. Se tiene que entender lo que escribió Moisés. Se tiene que entender lo que escribieron los profetas. Se tiene que entender lo que escribieron los salmos. Se tiene que entender lo que Jesucristo predicó en los evangelios. Y se tiene que entender parte de lo que el apóstol Pablo escribió y los apóstoles Santiago y Pedro. Básicamente se tiene que entender lo que está tratando la Biblia antes de poder leer este verso. Por si fuese poco, estamos leyendo una traducción. La traducción mía es la Reina Valera revisada 1960. Han pasado más de 2000 años desde que esta carta fue escrita. Y no se puede leer tan solo el capítulo, sino que se tiene que entender el propósito por el cual Lucas le escribió a Teófilo y cuál era el contexto. Un sumo sacerdote, un saduceo, que estaba tratando de ganárselo al Señor Jesucristo porque había comenzado un gran movimiento en Judea y ahora se escuchaban todos estos discípulos, estos mensajeros, estos apóstoles por todas las partes de Judea y de Samaria y alrededor del mundo. Es importante traer todo esto cuando nos sentamos en la mesa y vamos a leer y a dialogar esta porción de la Escritura para entender la sabiduría que hay, la revelación que hay y lo que nos está instruyendo. ¿Cuántos dicen amén? En la primera parte del capítulo, hablamos la vez pasada, había un gran dilema entre los hermanos, entre los gentiles que se estaban llegando y estaban recibiendo el Espíritu Santo con evidencia de hablar en otras lenguas, estaban entrando a Hechos 2:38, al bautismo del nombre, a la llenura del Espíritu Santo, se estaban arrepintiendo y regresando a Dios. Y había un grupo de fariseos que habían creído en Jesucristo, entre ellos está Pablo, y había otro grupo de fariseos que habían creído en Jesucristo y que también lo habían aceptado y habían pasado por el mismo proceso. Y no podían ponerse de acuerdo estos dos grupos de fariseos, porque unos de ellos decían, ¿cómo es posible que nosotros permitimos que estos gentiles sean llenos del Espíritu Santo, se reconcilien con Dios, pero no dejan su manera de vivir, siguen viviendo paganos, siguen practicando cosas que son abominables según la palabra de Dios? En los libros de Moisés, en los libros de los Salmos, en los libros de los profetas, en los evangelios, etc. ¿Cómo es posible que no practican santidad? ¿Cómo vamos a permitir de que ellos sean parte del pueblo
de Dios, de que sean salvos, de que ellos sean la descendencia que Dios le prometió a nuestro padre Abraham, cuando le dijo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Cómo es posible? Míralos. Están llenos del Espíritu Santo, pero todavía están viviendo como el mundo. Comen como el mundo, fornican como el mundo, son idólatras como el mundo, comen cosas que vamos a mencionar, con sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Y por el otro lado tenemos a otro grupo de fariseos que han aceptado al Señor Jesucristo y han pasado por el mismo proceso. Y entre ellos está el apóstol Pablo, y él entiende que la llenura del Espíritu Santo en los gentiles es el comienzo de un proceso, es el comienzo de la salvación, es la aceptación misma, la evidencia que Dios mismo da de que esta gente que no era gente de Dios, o sea, los gentiles, ahora son llamados a regresar a Dios. Ahora comienza el proceso de santificación, y que este proceso va a continuar. No tan solo recibiendo el Espíritu Santo de Dios, no tan solo siendo llenos del Espíritu Santo y regresando, sino que aprendiendo los mandamientos del Señor, aprendiendo a practicar la palabra de Dios, aprendiendo a practicar santificación, aprendiendo cómo vivir, aprendiendo qué no hacer, aprendiendo cómo agradar a Dios. Y estos dos grupos están dialogando entre unos y otros, y no pueden llegar a un acuerdo. Lo más interesante de esto es de que ambos eran fariseos. Eran grupos numerosos. Pablo no fue el único fariseo que creyó en Jesús, y en Hechos 2:38 habían muchos que habían creído en el Señor Jesucristo y se habían convertido, y ahora estaban buscando que el Señor regresase. Y lo primero que comienzan a dialogar es la circuncisión. Y ahí es donde paramos la vez pasada. Sabemos que esto está ocurriendo en la área de Galacia. En el capítulo 13, en el capítulo 14 hablamos y tuvimos estudios de esos, de cómo Pablo anduvo predicando y enseñando que Jesucristo era el Rey, Jesucristo era el Creador, Jesucristo era el verdadero Rey de todo el mundo, y que todo el mundo tenía que aceptarlo. Algunos lo apedrearon, algunos lo echaron fuera de la sinagoga, otros aceptaron a Jesús, otros se convirtieron, otros sacaron piedras y lo apedrearon. Había un grupo ya establecido de gentiles y de judíos que habían aceptado a Jesús. El lenguaje de la circuncisión lo comenzamos a hablar la vez pasada, y es importante entender que por qué están peleando por esta circuncisión. Y hablamos de varias cosas que significa el lenguaje de la circuncisión, que viene del libro de los Salmos, los libros de Moisés, los profetas, los evangelios, por toda la Biblia. La circuncisión es asociada con estar en pacto, con relación con Yod-Heh-Vav-Heh, con el Señor. La circuncisión es asociada con estar con el pacto, con relación unos con otros, ya que la mayoría de la palabra de Dios trata de amar a tu prójimo. 6 de los 10 mandamientos tienen que ver en cómo nos tratamos. No tienen que ver con Dios, tienen que ver en cómo nos tratamos tú y yo. Número 3, la circuncisión es una señal que fue dado a Abraham. ¿Se acuerdan que Abraham creyó y le fue contada su fe como justicia? Y luego el Señor le dijo, a consecuencia de ello: ve y circuncísate tú y tu descendencia, y esta será la señal que yo te doy hoy. Número 4, la circuncisión es para el nativo y también para el extranjero, es para todo el mundo. Número 5, los mandamientos requieren circuncisión física y la circuncisión del corazón. La Biblia hace diferencia entre la circuncisión física y la circuncisión del corazón. La circuncisión física es aquella persona o aquel judío en contexto que hace lo que la palabra de Dios dice, pero por dentro está rebelde en su corazón. El corazón no es el corazón que la Biblia habla es el entendimiento, es la mente. Y les conté la historia del niño que estaba brincando en el sofá, ¿se acuerdan? Y la mamá le dijo, siéntate, y el niño dijo no. Fue la mamá y lo sentó, y estaba quieto el niño y miró a su mamá fijamente y le dijo a su mamá, aunque estoy sentado, por dentro estoy brincando. Y el Señor quiere que todos nosotros y que su pueblo sea un pueblo que primeramente está circuncidado en el corazón, porque si estás circuncidado en el corazón, en tu entendimiento, en tu mente, ¿cómo le llamamos a esto? Hoy en día, comienza con la C,
Convicción. Le llamamos convicción. Si tenemos convicción de agradar a Dios, entonces no vamos a tener que tener a nadie que ande detrás de nosotros diciéndonos no hagas esto y 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 no hagas esto, sino que tu propia convicción, tu propio deseo, el Espíritu Santo de Dios, dicen los profetas, te van a llevar a que tú solo por ti mismo quieras agradar a Dios, le temas y camines como Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Este es el lenguaje de la circuncisión, más parte del lenguaje de la circuncisión que no cubrimos. Número 6, la obediencia de Abraham a Yod-Heh-Vav-Heh o al Señor le fue contada como justicia, la circuncisión del corazón, y fue comandado a ser circuncisado en la carne. En otras palabras, la palabra de Dios nos muestra que primero se tiene convicción aquí, tóquese la cabeza, tóquese el corazón. Primero se tiene convicción aquí. Primero se entiende a Dios aquí, primero se ama a Dios aquí. Por eso el discipulado es tan importante, por eso el servicio de los miércoles es tan importante, porque es donde somos discipulados por la palabra de Dios. Primero aquí y luego acá. ¿Cuántos dicen amén? Es como cuando un hombre le dice a una mujer te amo. Primero la ama aquí y luego no traje mi cartera, alguien me presta su cartera. Y después de que uno dice, te amo, eres la única, entonces uno se lo muestra con esta. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Thank you, brother. Número 7. La circuncisión del corazón te lleva a amar al Señor, a Yod-Heh-Vav-Heh, y seguir los mandamientos del Señor o santidad. Nadie tiene que andar atrás de ti, tú entiendes lo que estás haciendo. Tú quieres agradar a Dios con tu cuerpo, tú quieres agradar a Dios con tus sentimientos, tú quieres agradar a Dios con tu mente, con tu pensar, con tu hablar, con tus decisiones, con tu estilo de vida, con todo lo que haces. No porque te va a salvar, sino porque quieres agradarlo a Él, tu creador. Número 8, la circuncisión es un término para describir los judíos y la incircuncisión es un término para describir las naciones. Según los profetas, Jeremías capítulo 9, verso 25 al 26. La Biblia, cuando se habla de gente circuncisada, se habla generalmente de aquellas personas que han entrado en convenio, que tienen ese pacto con el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Sin embargo, a las naciones generalmente se les menciona como incircuncisos. ¿Por qué incircuncisos? Porque es un término general que significa que no quieren obedecer o no saben obedecer al Dios que llamó a Abraham, al que le dio la circuncisión. ¿Cuántos dicen amén? Número 9, estar físicamente circuncisado no significa estar circuncisado en el corazón. Jeremías 9, 25, 26. Y este es el problema que existió en Israel. Este es el problema que miró Isaías, que miraron los profetas. Este es un problema que hoy en día la iglesia tiene en el siglo XXI. Que la gente hace las cosas porque otra gente los mira. Quieren quedar bien con la gente, circuncisado exteriormente, santidad exterior solamente, pero dentro de uno mismo, en el corazón, en la mente, en los sentimientos, está uno buscando vivir una doble vida, está buscando uno quebrar el mandamiento, está buscando uno cómo ser mundano, está uno buscando cómo justificar sus acciones para ser como fulano de tal, tu amigo, como ser alguien de alguna estrella o ídolo de Hollywood, etcétera. Alguna persona incircuncisa o perdida que no ha conocido a Dios como tú y como yo. Este fue un grave problema en el pueblo de Dios y es un problema en el día de hoy. Número 11, la incircuncisión es asociada con algo prohibido. Número 11, la incircuncisión es asociada con el ser cortado del Señor o de Yod-Heh-Vav-Heh. En el libro de Levíticos le dice al pueblo, si ustedes no se santifican, si ustedes no son santos como yo, no son apartados como yo, entonces yo los voy a cortar. No van a ser más mi pueblo. Los voy a cortar y van a ser como sus amigos, van a ser como los cananitas. Van a doblarse a dioses ajenos, van a fornicar como ellos, van a comer como ellos, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, Dios va a quitar el llamamiento que te ha puesto.
No porque Él quiere quitártelo, sino porque tú decides, hey, yo no quiero practicar santidad, eso no es para mí. Número 12, la incircuncisión es asociado con quebrar el pacto del Señor. Número 13, la incircuncisión es asociado con ser reprochado. Número 14, un corazón de piedra no sigue los mandamientos del Señor. Por eso la Biblia habla en los profetas como Zacarías, Señor, cámbiame. Cambia mi corazón mi corazón duro, mi corazón de piedra, y dame uno de carne, dice el profeta Ezequiel, dame uno de carne. ¿Por qué? Porque el corazón de piedra es el corazón incircunciso, que solamente hace lo que la gente mira por fuera. Cumple la palabra de Dios, busca santidad, pero por dentro está como aquel niño, por dentro estoy brincando en el sofá. Número 15. El nuevo pacto es escrito en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Jeremías dijo en el capítulo 31 de que llegaría el día donde Dios iba a llamar a un pueblo y este iba a ser el nuevo pacto. Estamos leyendo una traducción, la traducción Reina Valera 1960. La mayoría de nosotros, nuevo pacto en el lenguaje hebreo, en el lenguaje original, significa un pacto que ha sido quebrantado y necesitas volver a ser restablecido, necesita ser reparado, necesita ser levantado. Eso es importante entender, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y Él no cambia. En Apocalipsis dice que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. En el libro de Isaías dice que Él es el alef y el taf, el principio y el fin. Él no cambia, su palabra no cambia, sus mandamientos no cambian, su santidad no cambia. Lo que cambiamos somos usted y yo y la sociedad. Número 16, el Espíritu Santo nos ha dado un corazón circuncisado. Por eso Ezequiel habla del valle de huesos secos. Es muy posible que usted ha escuchado una prédica de ello. Y en esa visión el Señor le muestra a Ezequiel de que un día el Señor iba a soplar de su espíritu sobre huesos que eran muertos, sobre gente que estaba muerta, o sea, alejado de Dios, que estaban muertos en sus pecados, deleitos y pecados. Estaba hablando de un pueblo que Dios iba a llamar. Si usted estudia, y no vamos a entrar a ese estudio ahorita, en el Hechos capítulo 2, ese viento comienza a soplar en una de las fiestas del Señor, llamado en hebreo la fiesta de Shavuot, o conocida para nosotros como el Pentecostés, donde están todos en el aposento alto y de repente desciende como viento fuerte, dice algunas traducciones, y se comienza a cumplir parte de esa profecía. Es importante entender de que el monte Sinaí, diga el monte Sinaí, en el monte Sinaí la palabra de Dios, los mandamientos de Dios fueron escritas en tabletas de piedra con el dedo de Dios. Moisés miró el dedo de Dios escribir los mandamientos del Señor, y esto representa en las escrituras ese corazón de piedra. Más adelante, por causa del tiempo. En el monte Sión miramos de que el Espíritu Santo cae. ¿Cuántos saben cuál es el monte Sión? ¿Qué hay en el monte Sión? En el micrófono, por favor. The temple. ¿Cuál templo? What you mean? There's only one temple. ¿Y qué hay en el templo? Oh, the holies of holy, the Ark of the Covenant, the bread. Yeah, holies of holies. The altar where you sacrifice, the Levites, the word of God. Gracias. En el monte Sión la palabra de Dios nos muestra por medio de los profetas de que Dios iba a escribir sus mandamientos en el corazón de los hombres, que el Espíritu Santo iba a ser ese vínculo, de que iba a poner esa convicción en nuestro lenguaje, ese deseo de guardar, de estudiar, de buscar, de caminar, de ser apartados, de ser consagrados, de caminar en luz. Eso es lo que significa luz. Significa caminar con el entendimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo camina en oscuridad. ¿Cuál es esa oscuridad? ¿Alguien? Comienza con la I.
Ig. ¿Alguien? ¿En inglés? ¿En español? Pecado. Okay, that's close, that's close. La palabra que estaba buscando es ignorancia. Caminar en ignorancia a la palabra de Dios es caminar en oscuridad. Pecado es quebrar la santidad del Señor, es quebrar los mandamientos del Señor. El monte Sión representa el Espíritu Santo, representa el nuevo pacto, representa los mandamientos escritos en el corazón del hombre. ¿Dónde sucede esto en la Biblia? Todos lo sabemos. En Hechos capítulo. Hechos, ¿dónde? Lo han escuchado toda su vida. I hope. Hechos 2, capítulo 2, verso 38. Todo el capítulo realmente está describiendo este proceso. Por eso cuando una persona es llena del Espíritu Santo con la vez de hablar otras lenguas, es grande cosa. Es cosa realmente supernatural. Es lo que los profetas anhelaron mirar. Es lo que fue dicho. Es el comienzo del caminar de una persona. ¿Cuántos dicen amén? Más adelante, por causa del tiempo. Regresando al capítulo 15 de Hechos. Pablo, dice la Biblia, que no podían ponerse de acuerdo estos dos grupos de fariseos que habían creído en Jesús. Así que ellos hacen lo que la palabra de Dios dice en el libro de Deuteronomio, capítulo creo que es 17, no estoy muy seguro, donde dice que si hay dos grupos que no se pueden poner de acuerdo, que desciendan a Jerusalén y que llamen a un grupo de levitas, llamen a los más estudiados de la palabra de Dios, formen un concilio, presenten el argumento y que haya conclusión, que haya juicio, que se pase una conclusión. Estos dos grupos de fariseos que han creído en Jesús bajan a Jerusalén, forman una corte de gente que conoce la palabra de Dios. Repito, gente que conoce la palabra de Dios. Y les comienzan a presentar lo que está sucediendo, el pleito que hay entre los dos. Pedro habla, disculpen, y dice el verso 7. Alguien que lo lea, por favor, ahí arriba en el micrófono. Alguien que lea el verso 7 en el micrófono, please. Yes, en español, please. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Gracias, hermana. Tres cosas que Pedro aquí miramos que presenta. Número uno, en el punto número 1, Pedro presenta prueba de la circuncisión en el corazón. Aunque no estaban circuncisados físicamente, el problema son los gentiles, ¿correcto? ¿Qué hacemos con los gentiles? Porque no quieren vivir en santidad. Esto es un problema que existía 2000 años atrás, ¿pueden creerlo? Y Pedro dice, bueno, el hecho de que han recibido el Espíritu Santo significa de que Dios ha comenzado a a circuncidar su corazón. Pedro está presentándolo delante del concilio. Punto número 2, es evidencia o es prueba de que la restauración del reino de Dios está sucediendo. ¿Cuál era la restauración del reino de Dios? Era la restauración del reino del norte, las 10 tribus que habían sido perdidas. Jesucristo dijo que he venido por las ovejas perdidas de Israel. 10 tribus que fueron divorciadas, 10 tribus que se perdieron y se mezclaron con el mundo, 10 tribus que realmente no se saben dónde están y se mezclaron con todo el mundo. El Espíritu Santo es la evidencia de que Dios está llamando a esas 10 tribus con todo el mundo a regresar a Dios. Y estos gentiles son pruebas de que la restauración que Jesús comenzó cuando Él dijo arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ha comenzado. Punto número 3 que Pedro presenta. Este es el principio para poder aprender los mandamientos.
Pedro está del lado del apóstol, lo que llamamos el apóstol Pablo, de que sí, ellos no están viviendo en santidad en este momento, sí, ellos no conocen la luz del evangelio, sí, ellos no saben la palabra de Dios, pero esta señal, este Espíritu Santo que has descendido sobre ellos, es prueba de que Dios los está purificando, es prueba de que tienen una fe como la de nuestro padre Abraham. Y ellos pueden aprender santidad. Ellos pueden aprender cómo apartarse y no ser como el mundo. Ellos son capaces de cambiar, es lo que está diciendo Pedro. ¿Qué piensan de eso? ¿Alguien? ¿Qué piensan de eso? ¿Están de acuerdo con Pedro? ¿Podremos nosotros somos parte de ese grupo, podremos nosotros cambiar? ¿Será el Espíritu Santo el comienzo para nosotros de dirigirnos a una vida santa? ¿O estamos atrapados por nuestras nuestras tradiciones y nuestras crianzas, como dicen muchos psicólogos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguien que agarre el micrófono? What do you think? Well, I guess with this word, there is that kind of change. They're saying, oh, I have to be like of Jewish descendant. O en las tradiciones de los judíos que mi mamá tenía que ser judía para yo ser judío. Pero aquí miramos que es posible que podemos ser llamados por Dios como el mismo, como los judíos. Es la misma promesa. Ok. Well, lo que Pablo está diciendo, lo que Pedro está diciendo, no nos está llamando la palabra de Dios a ser judíos. Nos está llamando la palabra de Dios a ser santos. Nos está llamando la palabra de Dios a regresar a Dios. Nos está llamando la palabra de Dios a estudiar y practicar su palabra. Porque la palabra de Dios no fue dado solamente a judíos. Ya estudiamos eso en la prédica hace como 2 semanas. El pueblo que salió de Egipto no fueron judíos solamente. Habían caldeos, habían egipcios, había gente de las naciones. Y los que entraron a la tierra prometida y los que recibieron la palabra de Dios no eran judíos todos. ¿Alguien más? Y es hermano Espinosa. Lo que está presentando a Pedro delante del concilio. Es algo difícil tratar de hacer algo con lo que nunca crecimos. Es difícil aprender cosas nuevas, especialmente cuando pensamos o crecimos creyendo que lo que hemos conocido o lo que hemos aceptado en cierto punto de nuestras vidas es lo único que necesitamos saber y es todo y punto, ¿verdad? En el caso de nosotros, desafortunadamente, crecemos con esa noción o nos acostumbramos a esa noción de que todo lo que debemos saber ya lo sabemos y es todo. Y desafortunadamente no es así, no es así. Y muchas veces cuando se nos presentan cosas en la escritura, muchas veces las vemos y nos parecen extrañas. Y a veces en la forma que nos presentan ciertas cosas nos parecen, ¿cómo se dice? Cosas que son extrañas, que son ajenas. You know, they're alien to us. Son ajenas y muchas veces como no estamos acostumbrados a oír esas cosas que son aún siendo bíblicas, aunque están en la escritura, como no crecimos expuestos a esas cosas, no sabemos qué es de la palabra de Dios también. Por ejemplo, mucha gente cree que lo que nos dice, que lo que se nos está diciendo es que nos hagamos judíos. Y honestamente no es lo que Dios está pidiendo, como dijo usted, hermano pastor. La cosa es que muchas veces pareciera que es lo que se nos está diciendo, pero en verdad no es así. Lo que sí es que tenemos que entender es que nuestro Mesías, un judío, ¿verdad? Tenemos que aprender de él técnicamente, ¿verdad? Aunque no somos judíos, él lo que está tratando de hacer es que las 10 tribus perdidas regresen y que con ellos regresen todo el mundo que quiera creer
todo gentil de toda nación que está dispuesto a creer y está dispuesto a injertarse, a ser parte del reino de Dios, que es bíblicamente lleva el nombre del reino de Israel. O sea, Jesús dijo, no he venido más que por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, todos los que sean agregados también, ¿verdad? Amén. Y a veces es difícil ver las cosas bíblicas porque nunca se nos enseñaron. Ah, yo no sé cómo usted fue criado. A mí se me enseñó a temprana edad. Mi madre siempre nos servía, nos enseñaba a acabarnos toda la comida del plato. Si no ahí está atrás mi madre, pues, le está diciendo, para que sepa que le estoy diciendo la verdad. Si nosotros no nos acabábamos toda la comida en el plato, nos daba con el cinto. Somos mexicanos. Teníamos que acabarnos toda la comida. Y nos servían coca. Tomábamos una Coca-Cola, la de México, la de la botella y también la americana. Y usted sabe, la chiquita, la gorda, la flaca, todas las cocas, pero coca. Si no había coca y no te acababas el plato, no podías levantarte de la mesa. Hace como 5 años atrás descubrí, quizás unos poquitos años, descubrí de que no es una buena práctica, de que trae obesidad, de que come uno extra calorías, 2 o 3 barrigas, 2 o 3 cuellos. La Coca-Cola trae alta presión, afecta el hígado, la insulación. Allá tenemos a alguien que ha estudiado el cuerpo y que puede darnos más información. Así que yo decidí aprender a cambiar mi hábito de comer. Dije, voy a comer, pero cuando esté lleno voy a parar de comer. Dejé de tomar coca y comencé a tomar agua. Las primeras veces que yo tomé agua, eso me sabía raro, hermanos. Era raro el agua, estaba comiendo tacos de barbacoa con mi pico de gallo, mi limoncito, tantita sal y agua. Eso fue sumamente raro para mí. Me compraban 4 tacos y me acababa los 4, son como 2,000 calorías. Y aparte todavía 2, el lonche y la cena, usted sabe, como 5,000 calorías consumía al día. El cuerpo necesita como 2,500 por ahí. Y hoy he podido cambiar, ya no me cabo los 4 tacos de barbacoa, sino que ahora solamente como 3. Se oye gracioso, pero en un año son libras y libras de gordura, libras y libras de una enfermedad futura, artritis, alta presión, baja presión, colesterol, un futuro ataque de corazón, etc. Es dinero que voy a tener que pagarle a un doctor, a un hospital, para que me ayuden un día, me resuciten o algo por mi mala disciplina, ¿me entiende? La forma que fui creado. Mi madre no lo hizo con maldad. Ella lo hizo porque quizás es lo que ella aprendió, no sé, nunca realmente hemos dialogado y me enseñó eso a mí. Y fue difícil para mí tomar agua. Y fue difícil para mí dejar comida en el plato. Pero poco a poco, y todavía batallo, todavía le dije a mi esposa, creo que fue mi esposa, mi madre, ayer me dijeron, ¿quieres una coca? Le dije, no, estoy bien, dame agua. Lo que le quiero decir es de que sí es posible cambiar, si uno lo desea. Sí es posible obtener nuevas costumbres, un entendimiento diferente. No tenemos que seguir en lo mismo, viviendo doble vida, con un pie adelante y un pie afuera, viviendo en el mundo y viviendo para Jesucristo y arrepintiéndonos cada domingo aquí que lo que hicimos mal y esto y lo otro. No se tiene que vivir de esa forma. Hay gente que lo hace, pero no se tiene que vivir de esa forma. Uno puede cambiar si uno entrega a Dios su corazón. Porque donde va el corazón, ahí va el resto del cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Pedro está presentando esto delante del concilio. Miren, es evidencia del reino, es evidencia de que Dios puede enseñarles los mandamientos, santidad. Es evidencia de que Dios está circuncidando sus corazones. Pedro continúa hablando delante del concilio y dice el verso 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y es algo importante entender qué significa este yugo,
porque según el contexto en el cual la palabra yugo es usado, se puede significar una cosa o se puede significar otra. En algunos lugares significa una cosa y en otras partes significa otra cosa. En el contexto del capítulo 15 del libro de los Hechos está refiriéndose, el yugo es la conversión de los prosélitos formada por los rabinos. Era un proceso largo y difícil. Si tú querías ser un judío en el primer siglo, tenías que pasar por un proceso de conversión que era difícil y arduo. Los fariseos en la Biblia, en el siglo I, son el judaísmo rabínico actual. Hoy en día se conoce el judaísmo como el judaísmo ortodoxo o el judaísmo rabínico. En el tiempo de Jesús, esos no eran los fariseos. Era un fariseísmo bíblico, un fariseísmo diferente al que existe hoy en día. Los fariseos son un grupo o movimiento político, social y religioso, así como una escuela de pensamiento judía en la tierra de Israel durante el periodo del Segundo Templo. Tras el sitio de Jerusalén y la destrucción del Segundo Templo en el año 70 después de Cristo, el movimiento fariseo evolucionó para convertirse en la base litúrgica y ritual del judaísmo rabínico, o sea, el judaísmo de hoy en día. Los fariseos definían que su movimiento nació en el periodo de la cautividad de Babilonia, aproximadamente 500 años antes de Jesucristo. Algunos sitúan su origen durante la dominación de Persa y lo consideraban sucesores de los asedios y precursores del judaísmo rabínico. Es importante entender tantito de los fariseos, porque los fariseos tenían un proceso de conversión para los gentiles entrar al judaísmo que era fuerte y difícil. Les preguntaban ciertas cosas. Número uno, cuando un gentil quería ser un judío en el siglo I, cuando un gentil se quiera convertir en judío, los rabinos tienen que tratar de disuadirlo. Número dos, ¿puedo yo convertirme al judaísmo y todavía creer en Jesús? La respuesta es no. Esto es algo que no se puede negociar en el judaísmo. Esto es parte del proceso de ser un judío. Número 3, solo hay una forma de cómo ser judío: ir por la corte ortodoxa judía, encontrarte un rabino y que te enseñe la palabra de Dios. Número 4, tú tendrás que estudiar mucho, luego estudiarás más todavía. Cuando tu rabino piense de que estés listo para la conversión, él te examinará según la materia que dio para estudiar, para que estudies. Número 5, el rabino tendrá que traer enfrente de la corte judía según tu cita y tratar una vez más de despersuadirte. Cuando ellos estén satisfechos y crean que tu conversión es sincera, comenzarán a hacer los arreglos para la conversión. Número 6, los hombres tendrán que ser circuncidados. Número 7, honra y respeto a los rabinos y a las autoridades de Halaja, o sea, cómo interpretan la palabra de Dios. Número 8, no puede ser judío si no es parte de una comunidad judía o congregación. Este era un proceso arduo, rígido, de dolor para los judíos, de dolor para la corte, de dolor para los gentiles. Y esto es lo que parte de los fariseos que creían en Jesús, que estaban argumentando con Pablo, querían que esos gentiles que habían recibido el Espíritu Santo pasasen por un proceso como el que acabo de describir. Este era el yugo que Pedro estaba diciendo: vamos a hacer que toda esta gente que recibió el Espíritu Santo pasen por este proceso para que sean como nosotros. Este es un yugo que ni nosotros mismos podemos cargar. Es mucho trabajo. Según lo que mis investigaciones, es un proceso que tarda más de 3 años. Y he escuchado a algunas personas que tardan como 20 o 30 años para cumplir. Es un yugo que ni ellos mismos estaban dispuestos a cargar. El concilio juzga y Jacob responde. Están en Jerusalén, capítulo 15, del verso 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Qué está sucediendo aquí? Están enfrente del concilio. Pedro se levanta y dice: miren,
y presenta su argumento. Ahora se levanta Jacobo y presenta otro argumento. ¿Cuál es el argumento de Jacobo? Jacobo cita al profeta Amos. ¿Alguien sabe quién es el profeta Amos? Yes. Yes. ¿Quién es el profeta Amos? Un poquito. Oh, like what he preached, or who? Oh, look, what I think he preached was that there was a judgment coming where he was gonna scatter his people because of the disobedience to his word, and then he promised them that at one point he was gonna bring them all back to the land of Israel. Ok, gracias. Aquí hay 3 puntitos que muestran un poquito de lo que profetizó y lo que está argumentando Jacobo en frente del concilio. Amos fue enviado al reino del norte para hablar de una restauración futura. ¿Qué está hablando Jacobo? De una una restauración. ¿De qué estaba diciendo Pedro? Estaba hablando de una restauración. So Jacobo y Pedro están de acuerdo, right? Amos fue enviado a las 10 tribus del norte para hablar de que un día Dios iba a restaurar a su pueblo, al mundo. Amos 9:11 al 12 es el llamado a los gentiles a que regresen a ser parte del pueblo de Dios. ¿Qué está diciendo Jacobo en frente del concilio con esto? Está diciendo, miren, estos gentiles que han recibido el Espíritu Santo, esto es lo que profetizó el profeta Amos. Esta es la restauración de las naciones, que significa en hebreo las familias del mundo, una vez más a que conozcan el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Punto número 3, Amos 9:11 y 12 es la reunificación de las 2 casas. Miren lo que cita Jacobo, escuche una vez más, verso 16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Eso es lo que dijo Amos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa este tabernáculo de David que está caído? Significa que va a tener que ser reedificado. ¿Dónde hemos escuchado eso? Con Jeremías, con el nuevo pacto. ¿Qué significa eso? Significa que los gentiles, Dios los está llamando una vez más a su presencia. Dios los está llamando a santidad. Dios los está llamando a servirle. Dios los está llamando a ser su pueblo. Dios los está llamando a ser un solo pueblo. Dios está cumpliendo su palabra en frente de toda esta gente. Es lo que está diciendo Jacobo delante del concilio. Ya testificó Pedro, ya testificó Jacobo. I'm trying to cover all the material. Conclusión del concilio. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles a que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogo y de sangre. Hechos capítulo 15, 19 al 20. El libro de Levíticos habla contra la idolatría en el capítulo 19, contra la fornicación en el capítulo 18, contra lo ahogado y de los pecados de sangre en los capítulos 11 y 17. Y aquí una vez más el concilio menciona y dice, este es el juicio del concilio. Después de escuchar a Pedro, después de escuchar a Pablo, después de escuchar a Santiago, este es el verdicto, creo que se dice en español, right? The verdict. Vamos a dejarlos a que entren. Vamos a dejarlos que sean parte de nosotros. Pero hay 2 cosas que les dicen. La primera, necesitan dejar estas 4 cosas. Esto es santidad. Tienen que dejar de ser idólatras. Tienen que dejar de tener relaciones sexuales con todo el mundo. Tienen que dejar de comerse comida, la dieta que ellos quieren. Tienen que dejar de comer sangre. Este es el comienzo. Son 4 pasos que el concilio presenta a los apóstoles para que le presenten a los gentiles y le dicen, comiencen con esto. Cuando usted y yo llegamos al camino del Señor, ¿usted sabía cómo vivir una vida santa? ¿Quién sabía? ¿Quién sabía? No sabíamos, ¿verdad? Yo llegué a la edad de 10 y de 11 y yo no sabía.
4 cosas presentan aquí. ¿Por qué 4 cosas? Esto es muy interesante. El reino del norte estaba lleno de idolatría y había sido capturado por el imperio de los asirios y había sido desparramado por todo el mundo, por todas las partes. El profeta Oseas se levanta y juzga y profetiza la restauración del norte, de las 10 tribus del mundo. Y dice el Señor, le dice a Oseas, ve y cásate con una mujer adúltera. Y si usted ha leído el libro de Oseas, el profeta Oseas, usted se da cuenta de que así como Oseas siente y le duele que esta mujer va y sea adúltera y se acueste con otros hombres, así Dios mismo le duele cuando su pueblo, por el cual Él ha llamado, escogen quebrar y no practicar santidad. Eso es lo que Dios siente. Ese dolor que se siente como hombre es el dolor que el Señor siente desde el pueblo que Él ha llamado, cuando no le importa su palabra, cuando no le importa santidad. Y el Señor le dice a Oseas, quiero que tú sientas en tu carne lo que yo siento por mi pueblo. Le da varios hijos, le da 3 hijos al profeta Oseas. Los nombres de los hijos son juicios sobre el reino del norte. El primero se llamaba Jezreel, que significa él plantará o desparramará. Porque las 10 tribus fueron ¿qué? ¿Qué fueron las 10 tribus del norte? Desparramados por todo el mundo. El segundo hijo se llama Lo-Ruhama. Creo que lo estoy pronunciando bien. Lo-Ruhama, que significa no habrá misericordia. No les había dicho el Señor, si no se arrepienten, los voy a cortar. Si no se arrepienten, los voy a cortar. Si no se arrepienten, los voy a cortar. No se arrepintieron y Dios los cortó. El tercer hijo se llama Lo-Ami, que significa no es pueblo mío. ¿Quién eran las 10 tribus? Era el pueblo de Dios. Con el tercer hijo, ¿qué les está diciendo el Señor? Ya no son míos. En Jeremías capítulo 3, verso 8, el Señor divorcia a las 10 tribus. Les da la carta de divorcio y les dice, no estoy casado más con ustedes. Hasta aquí llegó mi misericordia, hasta aquí llegó mi gracia, hasta aquí llegó. Ustedes decidieron y los divorcia. ¿Cuántos sabían eso? Yes. Nomás una persona, ok. O sea, juzga y profetiza la restauración sobre el norte. Los pecados de Efraín o del reino del norte, según el profeta Oseas, había 4 pecados que el norte había cometido. Idolatría, Oseas 4:17, inmoralidad sexual o fornicación, Oseas 4:13, comida inmunda o dieta, Oseas 9:3, y pecado de sangre, Oseas 4:2. Estos eran los pecados de las 10 tribus del norte. 4 pecados. No eran los únicos pecados, eran los pecados principales. ¿Y qué es lo que le dijo el concilio a los apóstoles que le dijeran a los gentiles? Apártense de estas 4 cosas. ¿Por qué? En varias partes de la Biblia, el reino del norte es llamado Efraín. Efraín es una de las tribus. Es una de las tribus, creo que es la tribu más numerosa. Está nombrada sobre uno de los hijos de Josué que tuvo en Egipto, cuyo nombre significa multitud o ser fructífero. El reino del norte es asociado con los gentiles. El reino del norte, cuando se divorció del Señor, se mezcló y se volvió gentil. ¿Qué piensan de eso? Y el profeta Oseas, en capítulo 14, verso 8, también profetiza la restauración o profetiza que Efraín, el mundo, las 10 tribus y el mundo iban a arrepentirse, o sea, iban a regresar a Dios. Por eso Jesucristo aparece y dice, he venido por las ovejas perdidas de Israel. Y luego la segunda parte, aprendan los mandamientos, aprendan santidad. Aprenda, la santidad no es algo que nosotros nacemos, es algo que tiene uno que aprender. ¿Cómo se llama la Biblia?
¿Cómo se llama la Biblia? No se llama Grace Only Bible. Esa es la doctrina popular hoy en día. Se llama Holy, Santa. ¿Qué piensan ustedes que es el propósito de la Biblia? Anybody? Demostrarnos holiness, santidad. Aprendan los mandamientos, miren lo que dice en el concilio de Jerusalén, miren lo que está diciendo Pedro, mira lo que está diciendo Pablo, mira lo que está diciendo Jacob, mira lo que está diciendo Oseas, mira lo que está diciendo Amós, mira lo que está diciendo toda la palabra de Dios, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Hechos 15:21. ¿Qué quiere decir esto? De que comienzan practicando 4 mandamientos y luego pueden ir a la sinagoga y aprender el resto de los mandamientos. La historia nos dice de que el movimiento de Jesús en el primer siglo se congregaban en las sinagogas y en las casas y en el templo. Pero en el año 85, en el año 70 al año 85, fueron expulsados los seguidores de Jesús y ya no se les permitió ir a estudiar la palabra de Dios. Los echaron. Los judíos ortodoxos modernos que no creyeron en Jesús pasaron leyes y decretos para que el movimiento de Jesús se alejara de estudiar la palabra de Dios, se alejara de practicar santidad, se alejara de conocer al Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. ¿Qué piensan de esto? Yes. The microphone, please. Holiness, santidad. Muy rara vez que podemos entender, en ningún otro lugar se nos va a explicar qué es lo que el capítulo 15, versículo 20, 21 verdaderamente quieren decir. Casi siempre en todos los estudios que he visto, siempre que he oído a alguien hablar acerca de estos 2 versículos, siempre pasan por encima del 21 y nunca se explica. Y ahí es donde desafortunadamente, trágicamente, no entendemos verdaderamente lo que los apóstoles estaban tratando de decir. Porque se brinca el versículo 21 y no se sabe explicar. Pero como estamos buscando el contexto de toda la Biblia, estamos queriendo entender qué es lo que decía Moisés, qué es lo que dicen los profetas y qué es lo que dicen los salmos, y poder entender cómo todo eso se relaciona con lo que están diciendo los apóstoles en este capítulo, entonces podemos entender más a fondo qué verdaderamente debemos entender, y se puede explicar el versículo 21, que es casi en otros lugares se brinca, they just jump over it. Gracias. Lo que estaba diciendo Pablo, lo que concluye, es de que los gentiles son llamados, al igual que todos los demás, al reino de Dios y reciben el Espíritu Santo como señal, como sello de que Dios aprueba que Dios los está llamando. Porque la salvación viene de Jesucristo. La salvación viene del nombre de Jesús. Pero la santidad, el discipulado, eso depende de que usted y yo entremos a la palabra de Dios y aprendamos. ¿Dónde dice que el hombre no ha de vestir como la mujer ni la mujer como hombre? ¿Dónde? ¿Dónde dice eso? ¿Alguien? Deuteronomio, capítulo 22, verso 6. ¿Dónde dice que no se deben de cortar el pelo las mujeres y que los hombres deben de cortarse el pelo? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice de que Dios hizo a Adán y a Eva, no a Adán y a Esteban? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde? ¿Dónde? Porque estos son temas de nuestra sociedad, de esta generación que considera normal. Pero la palabra de Dios dice, no llames a lo bueno malo, ni llames a lo malo bueno, porque abominaciones a mí, dice el Señor. Pero si usted y yo no tenemos una pasión, una hambre por estudiar la palabra de Dios, ¿cómo vamos a caminar en luz? ¿Cómo? Quizás usted está pecando, quizás yo estoy pecando y ni siquiera lo sabemos. David dijo, el rey David dijo, Señor, perdóname mis pecados, aún los que me son ocultos de mí mismos. No quites de mí tu Santo Espíritu.
Estoy citando el libro de los Salmos. Y este era el rey David, el que tenía el corazón de Dios. En otras palabras, un corazón circuncisado. If I can get the musicians up here. Es algo para podernos a pensar. Hay muchos lugares donde no se habla de santidad. Pero si usted estudia la palabra, la santidad y la gracia son el lado opuesto de la misma moneda. La gracia te trae a la santidad y la santidad te muestra la gracia de Dios. Pablo dice en el libro de Efesios que somos salvos por la gracia por medio de la fe. Y Santiago dice que una fe que no tiene obras es una fe muerta. Muéstrame tu fe por tus, dice Santiago, muéstrame tu fe por tus obras. No que las obras salvan, las obras no salvan, pero las obras demuestran tu fe. Somos salvos en Jesucristo, pero ¿cómo mostrar nuestra salvación? ¿Cómo sabemos que estamos salvos? Aquellos que buscan ser apartados al Señor, aquellos que buscan ser el pueblo escogido de Dios, aquellos que escogen una vida diferente a la del mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué piensan de esto? A ver, alguien, somebody give me a comment y terminamos. Yes, alguien. Somebody. Los miró asustados, confundidos o con hambre. No estoy seguro si es el hambre. Yes. La santidad es poder. La santidad es privilegio. La santidad es libertad. Salmo 119 dice eso, que tu ley es libertad, tus mandamientos son libertad. ¿Cuál es la esclavitud? La esclavitud es seguir siendo como el mundo. El mundo quiere hacer totalmente lo opuesto a la palabra de Dios. ¿Qué piensan? What do you guys think? Algún día el Señor nos va a llamar, ya no vamos a estar aquí. La siguiente generación va a tener que decidir si quieren vivir una fe hueca, superficial, vacía, mundana, o si quieren realmente caminar como Jesús. What do you think about this?